Muy buenas, soy Roger y bueno, en este vídeo te voy a hablar de algo fundamental que debes tener en cuenta siempre que vayas a grabar vídeo, y es el balance de blancos. De esta forma podrás tener imágenes mucho más neutras y que te facilitarán mucho más el trabajo a la hora de editar el color de vuestros vídeos. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos a descubrir qué es esto de la temperatura de color y el balance de blancos. Vamos al lío. Bien, empecemos por la temperatura de color. Básicamente la temperatura de color nos indica cómo de cálida o fría es una fuente de luz, ya sea la luz natural como la de un día soleado, totalmente despejado o nublado, o directamente la luz artificial como pueda ser una bombilla común o un foco de estudio como el que estoy utilizando yo ahora mismo. Básicamente nos indica eso, cómo de cálida o fría es esa fuente de luz. La temperatura de color se mide con la escala Kelvin, que fue inventada por William Thomson Kelvin, y básicamente William Thomson lo que hizo fue crear esta escala para medir la temperatura como tal, como de fría o de caliente es un objeto. Pero luego se adaptó para indicar lo que vendría siendo la temperatura del color, es decir, como de cálida o fría son las diferentes fuentes de luz. Cada fuente de luz tiene un valor Kelvin diferente y se divide en dos grandes grupos, que son las luces cálidas y las luces frías. A menor sea el valor Kelvin, más cálida será esa fuente de luz, es decir, más anaranjada o rojiza será. Mientras que a mayor sea este valor Kelvin, más fría será esa fuente de luz, es decir, pues más blanca o más azulada será lo que vendría siendo pues esa bombilla o directamente la iluminación natural. Para ver esto más gráficamente os voy a poner algunos ejemplos. En el caso de las velas comunes, emiten una temperatura de color de alrededor de los 1800 Kelvin. Por otra parte, las bombillas de tungsteno, las que estamos acostumbrados a utilizar en las casas, emiten una temperatura de color de alrededor de los 2700 a los 3400 Kelvin. Este tipo de bombillas con esta temperatura son tan comunes en casas ya que dan una sensación mucho más acogedora, hogareña, y además son muy beneficiosas para lo que vendría siendo los ojos, ya que hace que descansen muchísimo más y podamos relajarnos más. Por otra parte, entrando en el apartado de luces frías, estarían por ejemplo las bombillas fluorescentes, ¿de acuerdo? Lo que vendría siendo los fluorescentes, que se sitúa alrededor de los 4000 Kelvin. Este tipo de iluminación lo podemos encontrar en espacios de trabajo, en oficinas, también en centros comerciales, y básicamente lo que ayuda a este tipo de iluminación es, al ser tan potente y tan blanca, lo que nos ayuda es a estar mucho más concentrados, mucho más activos y mucho más alerta, con lo cual a la hora de realizar un trabajo o compras y demás, hace que estemos más alerta, más atentos y que tengamos una mayor productividad. Por otra parte, el blanco puro se establece en los 5500 Kelvin y básicamente es la luz que emite el sol en un día totalmente despejado a mediodía, ¿de acuerdo? Esa luz se sitúa en los 5500 Kelvins y básicamente es la más natural o la más neutra de todas. Por otra parte, los flashes de estudio, de fotografía, también emiten estos 5500 Kelvin. Luego, para el tema de vídeo, los focos de estudio, como el que estoy utilizando yo ahora mismo, que es un Godox SL60, emiten una luz con una temperatura de 5600 Kelvin. La verdad que son muy recomendables para vídeo, ya que no dan tintes a lo que vendría siendo la imagen y son bastante neutros y la verdad que funcionan muy bien en este aspecto. Y luego ya entraríamos en luces más frías, como puedan ser los 6500 Kelvin de un día nublado o los 7000 Kelvin de lo que vendría siendo sombras y demás. Básicamente esto sería un resumen muy rápido de algunas temperaturas de color. Obviamente esto no son valores exactos, ya que va a ir variando dependiendo de la hora del día, la situación, también lo que vendría siendo la potencia de los diferentes focos y lámparas o bombillas y demás que tengamos y todo eso, con lo cual estos son valores aproximados y no exactos. Bien, una vez que hemos entendido qué es la temperatura de color, vamos con el tema del balance de blancos de nuestras cámaras. Básicamente, el balance de blancos sirve para indicarle a la cámara cuál es el blanco puro respecto al tipo de iluminación que estemos utilizando y su temperatura. De esta forma, la cámara podrá equilibrar todos los colores para darnos un blanco exacto y que los colores se vean de forma natural sin que tenga predominantes de color como puedan ser anaranjados, verdosos, magentas y demás.
es decir, que tengamos la imagen más neutra posible. En este aspecto nuestro ojo hace un trabajo espectacular. Sin embargo, las cámaras no saben qué temperatura de color estamos utilizando en la fuente de luz que nos está iluminando. Por ello, incorporan diferentes ajustes y diferentes parámetros que nos ayudan a indicar a la cámara qué temperatura de color estamos utilizando, así que vamos a ver cuáles son estos ajustes y cómo funcionan para sacarle el máximo partido a vuestra cámara. Bien, el primero de todos y el menos recomendable es el balance de blancos automático. El balance de blancos automático lo que va a hacer va a ser todo el rato medir lo que vendría siendo la luz que está reflejando en todas partes para de ahí sacar más o menos lo que la cámara considera que es un balance de blancos correcto. Esto puede ser muy perjudicial, sobre todo a la hora de grabar vídeo, ya que puede estar constantemente cambiando este balance, y luego también en situaciones como la de fotografiar, por ejemplo, un bosque o un paisaje donde haya pues muchos árboles, un sol radiante y cosas así, donde no haya un blanco exacto, la cámara puede volverse loca y pues añadir tintes o predominantes de color muy diferentes y muy complejas después de corregir correctamente. Por ello, en mi opinión, el balance de blancos automático no lo utilizaría para absolutamente nada. Luego estarían los preajustes, ¿de acuerdo? Que son estas configuraciones ya prehechas, que las conocemos como los iconos del sol, el icono de la bombilla, del tungsteno y básicamente este tipo de iconos que siempre vemos en el balance de blancos. Este tipo de preajustes o preconfiguraciones sí que son realmente recomendables de utilizar, ya que dependiendo de la situación en la que estemos, nos va a ser mucho más fácil ajustar esto. Imaginémonos que estamos en una situación donde tenemos un sol radiante, que no hay ni una sola nube y está constantemente así la temperatura de color. Bueno, pues es tan sencillo como poner el icono del sol, que son lo que vendría siendo 5500 Kelvin, para de esa manera tener una temperatura perfecta. Sin embargo, si estamos en una situación donde hay sombras y demás, pues podemos ajustar en lo que vendría siendo la casita con la sombra. De esa manera tenemos una temperatura de 7000 Kelvin y así sucesivamente. De esa manera es mucho más fácil y vamos a tener siempre una temperatura de color puesta en la cámara y no va a estar variando como se ocurriría con el balance automático. Así que las preconfiguraciones las recomiendo muy mucho. Bien, si queremos ir un paso más allá y queremos tener un balance de blancos perfecto en nuestra cámara, podemos utilizar una carta de grises al 18% y hacer el ajuste manualmente. Esto es bastante sencillo de hacer y casi todas las cámaras lo permiten, o por no decir todas. Bien, lo que vamos a hacer básicamente es irnos a la configuración de nuestra cámara del balance de blancos, que lo encontramos como WB, es decir, White Balance en inglés. Y lo único que vamos a tener que hacer es irnos al icono, que hay un cuadradito y dos esquinas inferiores. La cámara nos va a pedir que realicemos una fotografía a esa carta de grises al 18%. Es tan sencillo como apretar el disparador y la cámara ya va a medir lo que vendría siendo la luz que incide en esa carta al 18% gris y básicamente va a hacer el balance de blancos. Bien, la segunda forma de realizar este balance de blancos de forma manual sería básicamente indicarle a la cámara qué temperatura de color exacta estamos utilizando en nuestra fuente de luz principal. Para ello es tan sencillo como irnos de nuevo al menú del balance de blancos de nuestra cámara y en las dos llaves inglesas junto con una K le vamos a entrar en esa opción y nos va a dar la posibilidad de indicarle la temperatura exacta de nuestra fuente de luz. Esto viene muy bien ya que no siempre vamos a necesitar una temperatura exacta, sino que vamos a poder ir variando, pero esto lo vamos a ver más adelante. Ajustar correctamente el balance de blancos en vídeo es algo vital para después tener un buen resultado a la hora del montaje del mismo, ya que las cámaras comunes que cualquiera de nosotros podemos comprar comprimen muchísimo la información. Con lo cual, si hemos realizado un mal balance de blancos o tenemos la cámara con un balance de blancos manual, luego en edición nos va a costar mucho más emparejar básicamente el balance de blancos de todos los clips para tener una imagen pues más homogénea. Esto ocurre sobre todo cuando grabamos con dos cámaras, ya que cada una suele tener un balance de blancos diferente, también un tinte particular, por así decirlo, que aplica el sensor de manera automática. Digamos, por ejemplo, cuando grabamos en Cinelike D con las cámaras Lumix, suelen dar un tinte verdoso a la imagen y básicamente cada sensor pues es diferente. Obviamente si son dos cámaras iguales quizás esto no vaya a ocurrir, pero si son dos cámaras de diferente gama o diferente marca, sí.
Por ello es muy importante realizar un balance de blancos correcto para después básicamente en edición poder emparejar todos los clips de las diferentes cámaras o de una misma cámara y así pues que no tengamos que corregir cada uno individualmente y que sea una auténtica locura. Además, tener muy en cuenta el tema de los tonos de piel, ya que siempre los tenemos que tener en un tono muy natural y que para el ojo humano sea agradable. Ya que si hemos realizado un mal balance de blancos y tenemos tintes pues magentas o verdosos, va a dar un tono a la piel muy raro y para nada natural. Por ello hay que tenerlo muy en cuenta este aspecto. Seguro que muchos de vosotros me vais a preguntar por el balance de blancos que tienen los programas de edición como puedan ser Premiere Pro o DaVinci Resolve. Bueno, pues deciros que el balance de blancos en este tipo de programas funciona bien siempre y cuando no sea algo muy agresivo. Es decir, por ejemplo, si tenemos un poco de tinte azulado o anaranjado de que no hemos realizado un balance perfecto y óptimo, pues si es algo sutil se va a poder corregir sin ningún problema. Pero ahora bien, si os habéis pasado completamente y os habéis confundido completamente en el balance de blancos y la imagen pues está totalmente destruida, digamos, porque el balance de blancos no es el correcto, tampoco esperéis que los programas de edición hagan milagros. Así que tener esto en cuenta de intentar en cámara directamente sacar la imagen ya perfecta y que después en edición solamente tengáis que pues corregir el color a vuestra forma, sin más. Bien, cuando ajustamos el balance de blancos en nuestras cámaras, las predominantes de color van a desaparecer. Es decir, si estamos utilizando una fuente de luz cálida y ajustamos el balance de blancos en los cálidos, lo que vendría siendo el tono anaranjado de esa fuente de luz va a desaparecer porque la cámara va a buscar ese blanco neutro compensando hacia los fríos. De esa manera va a ajustar el resto de colores y lo que va a hacer básicamente es que ese tono anaranjado mítico de la luz cálida desaparezca. Sin embargo, si nosotros ajustamos el balance de blanco hacia los fríos con esa misma fuente de luz cálida, lo que va a hacer básicamente es intensificar, por así decirlo, ese tono anaranjado, ese tinte anaranjado de esa fuente de luz. Lo mismo ocurre con las luces frías. Si ajustamos las luces frías en el balance de blancos frío, pues la cámara lo que va a hacer básicamente es tener tonos neutrales. Sin embargo, si tenemos una fuente de luz fría y ajustamos el balance de blancos en los cálidos, la cámara va a entender que estamos utilizando una fuente de luz cálida y va a hacer que básicamente la imagen se vuelva más azul porque va a compensar hacia lo que vendría siendo los fríos. Entonces, esto hace que sea contraproducente en determinadas ocasiones utilizar un balance de blancos perfecto en todas las tomas. Imaginémonos que queremos grabar una escena en una habitación grabada con velas. Las velas dan un tono característico cálido a la escena. Pero si nosotros realizamos un balance de blancos perfecto en los cálidos, esa mítica calidez que dan las velas va a desaparecer. Con lo cual eso no nos interesa porque queremos que sea un tono natural de vela y que se vea que la escena está iluminada con velas. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es, en vez de ajustar en un balance de blancos perfecto, es intentar tirar ese balance de blancos hacia los fríos para de esa manera que se intensifique lo que vendría siendo la temperatura de color de esa fuente de luz que estamos utilizando. Entonces, básicamente, lo que os quiero decir con esto es que, dependiendo de la situación que estéis, vais a tener que utilizar unas temperaturas de color u otras y no siempre la perfecta respecto a esa fuente de luz. Porque hay veces, como digo, que no nos interesa tener una fuente de luz con un balance de blancos perfecto. Bien, una vez que os he explicado este último punto, ahora quiero que recreemos una escena. Bien, si queremos grabar una escena nocturna, pero no tenemos la posibilidad de grabarla de noche y tenemos que hacerlo de día, podemos poner en práctica el estilo Day for Night, que básicamente consiste en convertir el día en noche. Yo lo que voy a hacer básicamente va a ser recrear la escena aquí en lo que vendría siendo mi estudio, de tal forma que va a ser muy sencillo. Lo que primero voy a hacer básicamente es buscar el encuadre que voy a utilizar y voy a intentar evitar reflejos de la luz natural con un reflector, ¿de acuerdo? Voy a utilizar un reflector para que la luz pueda rebotar y pues no cree reflejos y demás. Una vez que ya he encontrado el encuadre, que ya he ajustado lo que vendría siendo el reflector para no crear reflejos y demás, voy a ajustar la cámara. Bien, como es de día, la temperatura de color del ambiente va a oscilar entre los 5000 y 6000 Kelvin. Entonces, en la cámara voy a poner un balance de blancos pues bastante cálido, por ejemplo de 3000 Kelvin.
De esta forma, como os he explicado antes, lo que vendría siendo la cámara va a entender que estoy utilizando una fuente de luz cálida y va a compensar a los fríos. Entonces básicamente lo que voy a tener es una imagen azul completamente en cámara. Esto lo que me va a dar básicamente es un estilo de luna llena, básicamente como si fuera de noche. Y una vez que yo ya tengo el plano ya grabado, perfectamente hecho, básicamente me voy a ir a la edición, me voy a ir a mi programa de edición favorito, en mi caso pues Premiere Pro, y voy a ajustar los tonos, los colores, el contraste y demás para recrear un estilo pues más realista, por así decirlo. Como veis, el tema del balance de blancos es prácticamente infinito y podemos hacer lo que nos dé la gana con él. Desde tener un balance de blancos perfecto, sin predominantes de color de ningún tipo, hasta poder recrear escenas de lo que nos dé la gana, como el estilo Day for Night que os he enseñado, o también el tema de lo que venía siendo crear pues diferentes looks, diferentes cosas y básicamente lo que nosotros queramos. Lo importante básicamente de esto es estudiar mucho, aprender mucho, ponerlo en práctica y básicamente de esta forma pues tendremos mucha mayor versatilidad como filmmakers para conseguir unos resultados u otros. Así que nada, dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, me lo podéis dejar saber con un buen like. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios y yo os la responderé encantado. Y por supuesto también me podéis seguir en mi Instagram y también suscribiros al canal y activar la campanita, que no vale para nada, pero ahí está. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.